Estar aquí. Bienvenida. Gracias, Sebastián, por invitarnos. Pamela, súper interesante hablar de estos informes en general de los que realizan ustedes porque la mirada global, la perspectiva que le pueden dar al tema es muy importante. Por supuesto con una bajada local. Para un estudio que además hacen, me contabas, hace 17 años. Así, 17 años, sí. Eso le da una solidez también al estudio en sí. Primero cuéntanos sobre el estudio. ¿De qué forma elaboran ustedes estas tendencias de riesgo y oportunidades para el sector? Bueno, este es un estudio, como tú bien dices, que ya lo realizamos del año 2007, ¿no? A nivel global. Lo que hacemos es levantar una serie de preguntas a los distintos CEO o C-suite de las diferentes compañías mineras en todo el mundo. Entonces capturamos esa información con distintos temas que, tú sabes, en el mundo de la minería también van cambiando. Entonces nosotros vamos integrando como temas más emergentes y los vamos consultando. De acuerdo. Luego hacemos un análisis de las principales tendencias, ¿no? Y ahí construimos un ranking. El ranking de los 10 riesgos de la minería y oportunidades también para la minería. No siempre son riesgos, también son oportunidades. Entonces, en base a esa información a nivel global, tenemos conversaciones en distintos territorios o jurisprudencias, ¿no? Claro. Hacemos esta bajada también a Chile para entender si estos riesgos y estas oportunidades le hacen sentido a la minería nacional, a la gran minería, a la mediana minería, ¿no? Orientan decisiones, en definitiva, ¿no? Por supuesto, porque son tendencias finalmente. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo en las grandes decisiones respecto de esta industria? Pamela, partamos por los riesgos. Abordémoslo en dos partes, digamos, que quizás son dos caras de una misma moneda, ¿no? Cuando surge algún riesgo hay una oportunidad también para la industria. Pero partamos por los riesgos que ustedes han detectado a nivel global. ¿Qué tendencias se ven? Bueno, últimamente, los últimos años, la principal tendencia fueron los temas ambientales, sociales y de gobernanza, en su sigla en inglés, ESG, sí, ¿no? Seguramente suenan. Los últimos 5 años, esos riesgos han ocupado los primeros lugares. Incluso los últimos 2 años ocuparon el primer lugar, ¿no? ¿Qué ha pasado esta vez? Esta vez se movieron un poco esas tendencias y el primer lugar lo ocupa el capital, ¿no? Y en segundo lugar lo ocupa los temas medioambientales, que hoy día se ve, o la minería la observa, con una precisión, digamos, por sobre una mirada más amplia ESG. Cuando habla de el capital como un problema, como un riesgo, es la falta de capital, se entiende, ¿no? El exceso de financiamiento. Es cómo accedemos al capital para poder financiar o nuevos proyectos o joint venture, ¿no? Okay. Lo que pasa es que introducir capital para un nuevo proyecto es muy costoso, sí, muy altamente costoso, y entonces se ve cómo en realidad yo genero ciertas alianzas, ¿no? O compro ciertos porcentajes de industrias que ya están más avanzadas y yo puedo insertar capital ahí. Entonces hay digamos, un desafío, ¿no? En atraer más capital, porque claro, además el capital y los inversionistas están exigiéndole cada vez más a las mineras que tengan un desempeño, por ejemplo, en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Claro, en esos criterios ESG, por ejemplo. Con un muy buen desempeño, ¿no? Sí. Cosa para sentirse seguros de que están invirtiendo en lugares donde la sostenibilidad va a ser un tema y por lo tanto va a ser aceptado dentro de los territorios donde se van a insertar. Sí. Entonces, en realidad el capital no es solamente que te entrego capital, sino que con ciertas condiciones. Pero qué interesante constatar que para las mineras este asunto, el de cumplir con determinados criterios que se han establecido, resumidos en el ESG, o aspectos reputacionales hoy día son súper relevantes para acceder a financiamiento. O sea, absolutamente. Es bien interesante constatarlo en este... Absolutamente. Es decir, es más, yo te diría que no solamente en los territorios donde operan la minería, ¿no? O sea, las comunidades o los pueblos originarios, también está este escrutinio de los inversionistas, ¿no? Claro. O sea, ¿qué le pido yo a la minería como para invertir un capital que va a ser seguro, va a ser sostenible en el tiempo? No basta con un buen retorno tampoco. No basta con un buen retorno. Sí. Una de las cosas que se habla es que se requiere una licencia social para operar. Ahora, este es un temazo si es que uno piensa que las inversiones que se necesitan para cumplir con la demanda de metales hacia el futuro es enorme. Es tremendo. Para cumplir con la transición energética, me refiero. Se dice que se necesitan 40 nuevas operaciones en el mundo para poder cumplir con la demanda, ¿no? Del metal necesario para la transición energética. En distintos minerales estamos hablando, ¿no? No solo cobre, por ejemplo. Sí, en general, claro, 40. Eso es un número altísimo. Y entonces hay ahí un desafío gigante para la industria de poder cumplir con esos otros estándares que está requiriendo también el sector financiero y
y el financiamiento. En segundo lugar aparece, nos mencionabas el tema medioambiental específicamente. Sí, la gestión medioambiental, así lo han denominado. Y en el fondo es interesante porque en el fondo es un foco, se ha privilegiado en este estudio, en esta versión, un foco en la gestión medioambiental por sobre una mirada más amplia de ESG. Y en particular lo que estamos viendo es que hay una enorme cantidad de iniciativas que está desarrollando la minería en temas de naturaleza positiva. Okay. ¿Qué queremos decir con eso? La naturaleza positiva, garantizar naturaleza para el mundo al 2030 o reducir, ¿no?, o detener la pérdida de biodiversidad. Sí. Muy alineado al acuerdo de Kunming de Montreal del 2022, de la última COP, ¿no? Muy alineado a eso. Incluso el ICSM, que en el fondo esta institución, ¿no?, que guía ciertos principios para la minería, también adhirió esa misma visión, ¿no?, y le invitó a toda la minería a adoptar esas prácticas. Y de hecho en Chile, la gran minería, ¿no?, aquella que también tiene representación en otros lugares a nivel global, están haciendo grandes esfuerzos por avanzar hacia un futuro positivo para la naturaleza, con iniciativas concretas que se miden. Bueno, y este tema, el de la gestión medioambiental, aparece como uno de los riesgos también identificados a nivel local, ¿no? Sí, coinciden, coinciden a nivel global y a nivel local. Tienen la misma importancia. Y la misma importancia no solamente en temas de naturaleza, también en la gestión del agua, también se mezcla un poco con los temas de la confianza con las comunidades y los pueblos originarios, y en tercer lugar con el cambio climático. Tal vez la diferencia entre el nivel global y el nivel local es que la gestión del agua y la gestión el relacionamiento con las comunidades es más importante para Chile que para el nivel global. Ahora, de todas maneras, el primer riesgo detectado acá en Chile, ya aterrizando la mirada local de este informe, que es súper interesante, tiene que ver con la licencia para operar. ¿A qué se refiere eso? Mira, es muy interesante. Bueno, la licencia para operar ya lleva varios años en el top 5 de este ranking, y durante el 2019 al 2021 ocupó el primer lugar del ranking a nivel mundial. ¿Qué pasa? Ahora está en el 5º lugar a nivel global, pero en el primer lugar, como tú dices, a nivel de Chile. Y lo que pasa es que mejorar el impacto positivo en las comunidades donde opera la minería, pero también dejar un legado positivo, así como también ganarse la confianza de los pueblos originarios, hoy día es prioridad en la agenda de la industria minera, pero también de los inversionistas. ¿No? Entonces, lo que pasa es que, ¿qué es lo que hay que hacer entonces, ¿no? Si cada vez más en el mundo se espera que la minería contribuya más a las comunidades, pero también deje este legado, bueno, lo que dice el estudio es que hay una fórmula, ¿no? O hay una sugerencia. Y la sugerencia es que las compañías mineras logren comunicar adecuadamente el valor que están generando en los territorios. Qué interesante eso para el caso chileno en particular, ¿no? Exacto. Es un desafío para la industria en general ese. La pregunta es ¿cómo? También el estudio dice, bueno, creemos que una posibilidad es que midan el impacto que están generando en los territorios. Medir el impacto significa medir el cambio producido de aquellas iniciativas de relacionamiento comunitario, de relacionamiento con las comunidades indígenas, que han provocado un cambio, ¿no? No es un resultado, es el cambio producido. Pero esos resultados hay que comunicarlo. Hay que comunicarlo a las comunidades, a los distintos actores, a los territorios. ¿Y a qué se refiere con el cambio? Si no es el resultado, el cambio tiene que ver con... Es muy gráfico. Por ejemplo, un resultado es que tú capacitaste a 100 personas. Claro. Ese es un resultado. Un cambio producido es qué pasó cuando esas personas se capacitaron. ¿Pudieron optar a mejores lugares de trabajo? ¿Pudieron optar a una mejor remuneración? Ese es el cambio producido de haber capacitado, ¿no? El resultado son 100 personas capacitadas, pero el cambio producido en esas personas, eso es lo relevante, ¿no? Y ese es el cambio que las industrias mineras debieran ser capaces de comunicar. Hemos generado un cambio, ¿en qué? En distintas cosas, no solamente en capital humano, ¿no? Pero a lo mejor en desarrollo local, en emprendimientos locales, en conservación de ciertos sectores, en biodiversidad. Esta pregunta quizás excede un poco al estudio, pero ¿por qué crees tú que cuesta eso en todo caso, Pamela? Bueno, primero porque no todas están midiendo ese impacto. Hay algunas que están midiendo ese impacto, que les interesa hacer esa medición, pero no todas están midiendo ese impacto, en primer lugar, ¿no? Y luego comunicarlo, devolver esa información a las comunidades, yo creo que también es a veces... se requiere más coraje, ¿no? Es decir, oye, esto salió bien y esto no salió tan bien.
Y si no salió tan bien, ¿por qué no lo arreglamos o no cambiamos la dirección de las cosas para hacerlas bien? ¿no? A veces hay un poco de recelo de hacerlo, ¿no? Pero lo primero es medir, después es comunicar. Pamela, se nos va el tiempo, pero no podemos dejar de hablar de las oportunidades también que están detectadas en este estudio. ¿Cuáles son en términos generales, qué tendencias se vislumbran a partir de esto? Yo creo que una de las oportunidades que yo vislumbro después de leer el estudio tiene que ver con que la minería se ha puesto la camiseta para poder avanzar en un futuro positivo para la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Utilizar, digamos, la biodiversidad, ¿no? O la naturaleza, ¿no? como elemento de conservación o de restauración, ¿no? Utilizar los ecosistemas, preservarlos, cuidarlos. Yo creo que eso va en directa relación con mantener el capital natural, con detener la pérdida de biodiversidad, con mejorar las condiciones de vida de las comunidades y, por lo tanto, obtener la licencia social para operar. ¿Y eso es un problema solo, o más bien es una oportunidad solo acá, o es más bien global? No es global, lo que pasa es que está comprobado, el 50% de PIB mundial depende de la naturaleza. Depende de la naturaleza. Eso quiere decir que nuestra economía en un 50% depende de la naturaleza. Nosotros estuvimos en la COP hace una semana atrás y escuchamos a algunas personas que decían el PIB mundial depende en un 100% de la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que nos tenemos que esforzar el doble por no perder esa naturaleza. La naturaleza tiene que ver con todo, no solamente con las especies, también con los recursos. Y no es un asunto marginal para los negocios, ¿no? Es vital para la esencia humana y es vital para la economía del mundo. Y no se contrapone tampoco con el desarrollo económico ni con el desarrollo de nuevos negocios. Para nada, porque si tú eres capaz de desarrollar un desarrollo económico, industrial, sostenible, no estás perdiendo capital natural y no deberías perder o disminuir la pérdida de biodiversidad. Sí, y si hay un sector que tiene que abordarlo es precisamente el sector minero también. El minero, el agropecuario, el forestal, el turístico. Pamela, gracias por haber venido a conversar de este estudio aquí en Minería 360. Gracias a ti. Hacemos una pausa y ya volvemos, seguimos con más de Minería 360 aquí en CNN Chile, no se vayan.